hoy ustedes, mientras estamos predicando, estamos hablando de la palabra de Dios, usted levanta su mano y pregunta si le surge una duda. Para cada uno de los temas vamos a poner 5 minutos, porque si no ustedes me van a correr de acá. ¿Tá? Hoy vamos a estudiar la Biblia de principio a fin, aún lo que todavía falta acontecer. A toda la Biblia nosotros la podemos resumir en 7 palabras. A ver, usted anótelo, agarre su celular, hoy tiene permitido agarrar su celular y tomar la nota. No mire Facebook, no mire Instagram, no mire Twitter, nada. Usted agarre su libretita de notas en el celular y ponga, a la Biblia la puedo resumir en 7 palabras. Y entonces cuando usted le pregunten, ¿y qué es la Biblia? Usted va a poder saberla de principio a fin. La primera palabra es, mire, y acá va a aparecer en la pantalla un cronómetro. Si yo me paso de los 5 minutos, ahí empieza, y yo tengo que dejar de hablar de ese tema. Y tengo que seguir a la siguiente letra C. ¿Está? Así que, pregunta es en esos 5 minutos. Levanta así rapidito y me preguntan. No puedo creer que hoy nadie vaya a tener preguntas porque después me paran y me preguntan. Así que, anímase y la hace ahora. La primera letra C con la que nosotros podemos definir o resumir la Biblia es la palabra creación. La segunda palabra con letra C es caída, no largues todavía. No me las largues todavía. ¿Para qué yo voy a decir las 7? Creación, caída, catástrofe, confusión, Cristo, crucifixión y consumación. Y ahora sí empezamos. Creación. Hace unos días en la escuela dominical aprendimos que Dios creó el universo. Y el objetivo de crear Dios el universo está en Romanos 11:36. Si te dicen, Dios hizo la tierra para que vos seas feliz, te mintieron. En la Biblia dice que por Él, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. ¿Hizo el universo para quién? Para Él. Dios creó todas las cosas en 6 días. 6 días que la Biblia dice que tuvieron su mañana y su tarde. Así que no me puedo inventar que en un día que la Biblia usa la palabra Yom, que es día literal de 24 horas, y que dice, y fue el primer día, su mañana y su tarde, yo no le puedo poner miles de años a un día. Fueron 6 días cada uno con su mañana y su tarde. Por lo tanto, la Tierra es un planeta nuevo, no tiene los millones de años que dicen algunos. Dentro de unos días, porque me lo han pedido, vamos a mostrar en la Biblia y con la ciencia cómo eso es verdad. Muy bien. Ahora, la Tierra fue creada en 6 días, 6 días con su mañana y su tarde. Eso dice la Biblia, fue creada por Dios, para Dios y para su gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La hizo porque Él quería tener un planeta, un universo, y en ese universo quiso poner al hombre para que el hombre fuera reflejo de su gloria. La ciencia determina que para que exista la vida se tienen que dar 3 condiciones al mismo tiempo. A ver, ¿quién se acuerda? Y, muy bien, tiempo, espacio y materia. Eso lo dice la Biblia en el primer pedacito de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Principio, tiempo. Cielos, espacio. Tierra, materia. Muy bien. Dice la Biblia que Dios usó 6 días para crearlo todo, hacerlo todo bien, y el 7º día descansó Dios. No porque Dios estuviera cansado, sino porque Dios dejó un ejemplo de cómo debemos dividir nuestra vida. Creación deja un ejemplo de cómo vos y yo tenemos que dividir nuestra vida. 6 días trabajamos, un día descansamos y lo dedicamos para darle gloria a Él. A ver, ¿quién inventó la semana? Dios. La semana te muestra que Dios existe, que Dios es, aunque el mundo no lo quiera reconocer. Aquella persona que vive domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado con esa división de su día, de su mes, de sus tiempos, esa persona está viviendo regida por un tiempo creado por Dios. En ese universo Dios colocó a cada uno de nosotros con un propósito. Dice la Biblia
y creó Dios. Y capaz que vos decís, pero hay un versículo más fácil que ese para descubrir el propósito por el cual Dios hizo al hombre y la tierra, al hombre y a la mujer en la tierra. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Acá dice por qué fuiste creado vos y acá dice por qué fui creada yo. Yo te pregunto, si vos ves la foto de... Vos nunca conociste, pero nunca jamás viste a Cristiano Ronaldo. Y te dicen, mira, la primera vez que conoces, mira, este jugador es Cristiano Ronaldo. ¿Para qué sirve la foto? Identificar a alguien, conocer a alguien. Es el reflejo de alguien. Vos cuando nace un bebé, lo primero que haces es pasarle la foto a todo el mundo para que todos lo conozcan. La foto del bebé no es el bebé, es un reflejo del bebé. ¿Sabe lo que somos vos y yo? Un reflejo de Dios. Y la forma en que vos y yo vivimos, según cómo Dios estableció que desde la creación nos creó a su imagen y a su semejanza, la forma en que nosotros vivimos determina si de verdad somos su reflejo o no. Fuimos creados para que nuestra vida, lo que yo soy y lo que vos sos, dé a conocer a Dios. Este universo fue creado por Dios, para Él, para su gloria. Todo lo que hay en la tierra y en el universo es para gloria de Dios. Vos y yo fuimos creados para ser el reflejo de Dios. Vos y yo fuimos creados para mostrarle al mundo que Dios es, Dios existe. ¿Una pregunta sobre creación? Una pregunta igual. ¿Tenés una duda de creación? ¿Te quedó clarísimo? Muy bien. Ahora, en ese mundo perfecto que Dios creó, Dios puso a un hombre y una mujer, Adán y Eva. Ahora empezamos con una nueva cuenta. No, pará. Y en esas primeras dos personas que Dios puso en el mundo, fueron Adán y Eva, y ellos, como vos y yo, fueron creados para dar a conocer a Dios, pero ellos cayeron en la trampa del pecado. Dios no creó el pecado. El pecado se originó en el diablo y Dios permitió que el pecado existiera. Dios no hizo un hombre pecador, hizo un hombre que podía llegar a pecar. Dios no hizo un hombre corrupto, hizo un hombre corruptible, que con su libre albedrío podía decidir qué cosas hacía y qué cosas no hacía. Ahora, Adán y Eva pecan y a esto se le llama la caída, y cuando Adán y Eva pecan, todo el mundo es contaminado. Es decir, todo. Por ejemplo, cosas así tremendas. Las rosas antes de la caída no te pinchaban con espinas. No había nada en la naturaleza que te lastimara. No había un animal que lastimara a otro. No había un ser humano que lastimara a otro hasta que el pecado entró en el mundo. Por lo tanto, si esto es así y Dios permitió que el pecado existiera, Dios lo permitió. No es verdad esto que la gente te dice, que hay dos fuerzas que dirigen al mundo, el bien y el mal. Y te hablan del yin y del yang y de esto y del otro. No hay dos fuerzas. Hoy hablábamos de eso en la escuela dominical. El pecado es un poder que Dios está permitiendo que se mantenga en la tierra y es un poder que le permite al diablo distribuir, pero es un poder que Dios, o es algo a lo que Dios va a destruir. El poder del pecado, el poder del mal, el poder del diablo está limitado por la autoridad de Dios. No hay nada malo que ocurra en el planeta Tierra que escape a la autoridad de Dios. Y no hay nada que pueda competir con el poder y la autoridad de Dios, aunque nosotros seamos una generación caída. Dios permitió que existiera el pecado, pero también como permitió que existiera, asimismo le puso límites.
a mi hijo hasta acá, no más te dejo. Más de esto no te lo permito. Ahora, el pecado no fue algo que sorprendiera a Dios. El pecado fue algo que Dios había previsto que podía ocurrir. Desde antes de la fundación del mundo, Dios estaba listo para la caída de Adán y Eva. Y Dios estaba listo para la caída de Adán y Eva con un plan de salvación para salvar a la humanidad. Adán y Eva no sorprendieron a Dios con su pecado. Dios no tuvo que inventar un segundo plan, una solución, porque Adán y Eva pecaron. Salvar al hombre fue parte de la voluntad de Dios desde antes de la creación. Antes que Dios dijera en el principio, Dios dijo, bueno, vamos a crear al hombre, vamos a hacer todo esto. ¿Qué te parece, Jesús? ¿Qué te parece, Espíritu Santo? Mira que este es corruptible, este puede pecar. Y si peca, tienes que ser el Salvador, Jesús. Nada le tomó de sorpresa. Ahora, el hombre sí fue sorprendido por el pecado, porque el hombre creía que con el pecado iba a ser como Dios. Y el pecado provocó una pérdida de la comunión entre Dios y el hombre. Y con esa pérdida de la comunión de Dios con el hombre y en esa ofensa a la santidad de Dios que hizo el hombre, Dios dejó al mundo bajo ira y bajo maldición. Todo el mundo está bajo la ira y la maldición de Dios. Somos libres de la ira y de la maldición de Dios si vamos a Jesús y le pedimos perdón por nuestros pecados. La caída determinó que todo el mundo estuviera bajo la ira y la maldición de Dios. Ahora, vos me podés preguntar, ¿y por qué Dios permitió entonces que Adán y Eva pecaran? Dios pudo haber creado un Adán y una Eva que nunca pecaran. Sí podía haber creado. ¿Por qué permite? La Biblia no dice por qué Dios permitió, específicamente la Biblia no dice por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran. No me asusten, me lo ponen de gusto. ¿Por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran? La Biblia no dice por qué Dios lo permitió, sino que la Biblia responde por qué Dios permite todas las cosas. Todas las cosas que Dios permite, sean buenas o sean malas, son para manifestar su gloria. ¿Por qué Dios permitió que Caín matara a Abel? ¿Por qué lo permitió? Por testimonio. Nunca hubiera habido un testimonio tan grande si Caín no lo hubiera matado. Pausita. ¿Pregunta sobre la caída? Todos saben, ¿no? Nadie se confundió con nada. Después de la caída viene la tercera C, la catástrofe. Después que Adán y Eva pecan, el pecado se extiende por toda la tierra y la maldad de los hombres va en aumento, dice la Biblia, y Dios decidió destruir el mundo salvando solo a una familia, y esa familia estaba encargada de salvar a una serie de animales señalados por Dios. Y sí, Noé fue ese hombre. Sí, los hijos de Noé fueron esa gente. Sí, las nueras de Noé fueron esas. Sí, la esposa de Noé fue eso. Sí, construyó Noé un arca. Sí, reunió todos los animales como Dios le dijo. Sí, reunió todo el alimento como Dios le dijo. Sí, Dios destruyó la tierra con lo que vino por primera vez. Lluvia. Fue la primera vez que llovió en la tierra. Sí, sí y sí. Y sí, Dios destruyó el mundo. Y sí, con ese diluvio Dios permitió que murieran miles de humanos y miles de animales por medio del diluvio. Sí, el diluvio cubrió toda la tierra, toda. No es que fue un pedacito, fue toda la tierra. Sí, el diluvio es el origen de todos los fósiles. Sí. De miles de preguntas.
que se hace en la biología, la antropología y cualquier rama de la ciencia, está respondida a través del diluvio. De vuelta, lo vamos a ver con detalle un día, porque lo están pidiendo muchos a eso. Miren lo que dice Mateo 24, 37, 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, el de Miguel me avisa los minutos, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién habla de esta catástrofe? En Mateo 24, 37 al 39. Jesús. Jesús dijo, hubo diluvio, hubo Noé, hubo el arca, hubo el agua, toda la tierra. Si yo no puedo creer lo que dijo Jesús, que hubo, ¿qué cosa voy a creer? Sí hubo un diluvio. Sí, este diluvio cubrió toda la tierra. Sí se salvó solo una familia. Sí, esta familia estuvo en un barco por más de 153 días. Sí, sí, sí y sí. ¿Alguna pregunta de la catástrofe? Cuarta C, la confusión. Mira, vos te estás aprendiendo toda la Biblia en orden así. Creación, caída, catástrofe, confusión. La confusión, dice la Biblia que después del diluvio, Dios dio la orden de que todo el mundo tenía que dispersarse por todo el planeta y cubrir y dominar toda la tierra. Y ahí surge un hombre que está mencionado en la Biblia y está mencionado en los libros de historia. Este hombre se llamaba Nimrod. Nimrod decide que él quiere ser el jefe supremo. Y él empieza a construir ciudades amuralladas para defenderse y él construye la primera ciudad amurallada y va ocupando todas las ciudades de alrededor y las va amurallando y las va haciendo dependientes de su primer ciudad, de la ciudad de Nimrod. Y entonces él empieza a formar un imperio en donde él iba a ser el líder. Y en este imperio donde él era el líder, todas estas personas deciden desafiar a Dios. Dios les dijo, váyanse, dispérsense. ¿Y ellos qué hicieron? Se juntaron, se amurallaron, se defendieron y se impusieron unos sobre los otros. La Biblia dice, Génesis 11, del 1 al 4, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La torre esta fue construida por los habitantes de Babel y era un monumento que representaba a la humanidad desafiando a Dios. La torre de Babel representaba a la humanidad toda desafiando a Dios. Pero nadie, ni desde la fundación del mundo, ha podido desafiar a Dios y ganarle. Y nadie podrá, ni siquiera hasta los fines de los tiempos. Miren lo que ocurre. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Confundió allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y en esta confusión que Dios hace por la sublevación de esta gente contra la autoridad de Dios, se originan todos los idiomas. Todos. Y hay una demostración lingüística
que se publicó en el The Telegraph el 12 de septiembre del 2016, que es aceptada por todos los lingüistas. Busquen el artículo, léanlo. Todos los lingüistas han aceptado, porque hay una demostración de que todos los idiomas derivan de una sola raíz. Estábamos estudiando esto y estábamos en Santana, llevando a mamá a los médicos. Había un bebé chiquito así, caminando por todos lados. ¿Y qué palabras decía Ramón? ¿Las mismas de quién? ¿Vos viste que los bebés del idioma, de la nación que sean, balbucean las mismas frases? Todos. Sin importar la raza, sin importar la nación, todos los bebés balbucean las mismas frases. Da, da, gu, gu, pu, 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 pu. Mirá, desde allá de los Pablo Picapiedra, da, da, gu, gu. ¿Sabes por qué? Porque no podemos negar que todos los idiomas derivan de una raíz madre que fue separada por Dios en la Torre de Babel. Nada puede negar la existencia de Dios. Creación caída, catástrofe, confusión. Siguiente, Cristo. Muy bien. Cristo es más que un título. No es un nombre, es un título. Jesús, el Cristo. Cristo en el Antiguo Testamento se corresponde con Mesías. Es el título del Hijo de Dios. El Cristo, el Mesías, el Salvador, el ungido. Él vino a la tierra en forma de hombre para hacer la voluntad del Padre y rescatarnos del pecado. Vino a la tierra en forma de hombre. Haya pues, Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A ver, cuando Jesús viene a la tierra en forma de hombre, no perdió nada. No perdió su cualidad de Dios, sino que sumó a su persona los atributos de un hombre. Él siguió siendo tan Dios como era en el cielo, pero no usó ninguno de sus atributos divinos para vivir como hombre. Es decir, cuando Jesús tenía hambre, no usó ninguno de sus atributos divinos de transformar las piedras en pan como el diablo le dijo. Multiplicó la comida para otros, pero no usó ninguno de sus atributos divinos para servirse a sí mismo como hombre. Si él tenía sed, no transformó nada en agua. No usó ninguno de sus atributos divinos, ninguno. Cuando Jesús tenía sueño, Él permitió que la fatiga, el cansancio, las cosas comunes que le pasan a los hombres, le pasaran a Él. Y no usó su poder divino para combatir el sueño, no, iba y se acostaba a dormir. Se sujetó a un cuerpo de hombre, dice la Biblia. No fue que Él perdió su cualidad de Dios, sino que se sujetó a vivir como un hombre. Él podía haber evitado cansarse usando sus atributos como Dios, pero Él no quería para poder obedecer al Padre. Aún el Hijo, lo que tenía como objetivo en su vida era obedecer al Padre. Y Jesús no usó nada de su divinidad para beneficiar al hombre que vino a la tierra. Un hombre que vino a morir y que vino a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
y una que le ahorré. Este Jesús que tomó forma... ¿Tienen alguna pregunta sobre Jesús? Oh, genial. Este Jesús que vino en forma de hombre, que era hijo de Dios y tomó forma de hombre, dice acá que vino, se humilló a sí mismo, se sujetó a la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto te lleva a la otra C, crucifixión. Lo primero que la gente te pregunta cuando vos le hablas de la crucifixión es si fuera de la Biblia hay alguna información, algún dato histórico, alguna fuente creíble de que la crucifixión de Jesús es real. Y la respuesta es sí, con un sí muy contundente. Anda a los historiadores antiguos. Si vos vas a los historiadores antiguos, vas a descubrir que hay más registros de la época, registros de aquella época, ¿verdad? Registros contemporáneos y casi que continuos a la vida de Jesús en los siguientes años. Hay más registros contemporáneos e inmediatos sobre Jesús que del mismo Aristóteles. Hay más copias originales de la Biblia que de los textos de Sócrates o Aristóteles. Y a vos te hacen dudar de que Jesús haya existido y te dicen, pero Sócrates y Aristóteles sí, y escribieron tales cosas. Y no hay un texto entero, completo, en una sola copia de ninguno de ellos, contemporáneos a su vida. Ni siquiera contemporáneos a la época de Jesús. Pero de Jesús sí hay registros históricos contemporáneos e inmediatamente siguientes a la vida de Jesús. Te los nombro a los historiadores para que vos vayas, los busques, los googleás y los vas a encontrar. Vas a poder leer lo que escribió cada uno de ellos sobre Jesús. El primero, el historiador judío Flavio Josefo, que se usa para validar toda la historia antigua, pero cuando vas a hablar de Jesús dice, no, pero este pedazo no, en este pedazo Flavio Josefo te estaba fallando acá. Toda la historia antigua está validada a través de Flavio Josefo, menos Jesús. No quieren que vos sepas la verdad. Te enseñan lo que les conviene para manejar tu mente, manejar tu corazón e impedir que seas salvo. Es el único objetivo. Siguiente, Ignacio fue de los primeros cristianos, lo contó todo. Justino fue el primer apologista cristiano. El apologista es aquel que se enfrenta a la gente y defiende con los argumentos la fe, defiende con argumentos. Un apologista igualmente puede defender cualquier otra cosa, pero este defendía el cristianismo, y este escribió y nadie pudo negar y nadie pudo ganarle una charla a Justino, el primer apologista cristiano. Podés buscar a Orígenes, podés buscar a Cipriano, podés buscar a Juan Crisóstomo. Y vamos a decir, pero todos eran cristianos. Esto sí. Menos Flavio Josefo, que Flavio Josefo no era cristiano. Ojito. ¿Querés un filósofo? ¿Vos querés un filósofo griego? Para que vos puedas ir al filósofo griego y buscar que Jesús existió, que él escribe, léete a Luciano de Samosata. ¿Alguna vez te lo nombraron? No, nunca jamás. Porque si lo llegás a leer, terminás creyendo que Jesús existió, aunque él no era cristiano. Ahora, todos estos terminan contando que Jesús fue crucificado. Y entonces nos llega la pregunta, ¿por qué era necesaria la crucifixión? Jesús es Dios y solo Jesús como Dios podía cumplir la ley con una vida santa, sin valerse
de su capacidad ni de sus atributos como a Dios. Y él podía entregarse como hombre santo y perfecto para que fuéramos limpios por nuestros pecados. Y él podía, como Dios, poner su vida y la podía volver a tomarla. Porque era Dios, no podía permanecer muerto. Solo Jesús podía cumplir con la ley y satisfacer la ira de Dios. A ver, Dios está enojado con el pecador. Sí está. A Dios le molesta el pecado del hombre. Y ese pecado del hombre aumenta cada día la ira de Dios. Y lo paras un poquito. Y la ira de Dios. Yo me gané 3 minutos en el otro. O 2. Y la ira de Dios se va a derramar sobre todos aquellos que no acepten la salvación que Jesús regala a través de la cruz. De ahí llegamos a entender lo que dice Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Nadie en el mundo, nadie puede escapar a tener que aceptar, si no lo acepta ahora, aceptarlo en el último día ante el trono blanco, de que su alma le pertenece a Dios. Fue creado por Dios. Y el alma que pecare contra Dios, esa será castigada en el infierno. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos librarnos del pecado y somos almas que pecan y que están destinadas a la muerte, al castigo eterno. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie sería justificado. Y que Jesús muriera en la cruz estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando desde allá Dios dijo, bueno, mira Jesús, va a llegar el día que vas a tener que nacer de una mujer. ¿Se acuerdan por qué de una mujer? A ver, ¿por qué de una mujer? Sí, pero hay una razón biológica. ¿La qué? A ver. El ADN mitocondrial. Bien, ¿qué demuestra el ADN mitocondrial? Que toda la raza humana proviene de la misma mujer. Y vos lo dijiste en biología y la profesora te dijo, y te cambió el tema. No quieren que lo sepas. De una mujer, dice la Biblia, que viene toda la raza humana. Mi célula contiene una mitocondria que dice que en esa mitocondria está el ADN mío, que vino de mi mamá y que vino de la abuela y que vino de la y llega hasta ¿dónde? Está claro. ¡Está claro! Por eso, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios que creó al hombre, que creó a la mujer, dijo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Podés negar la Biblia? No. La estás conociendo de la primera letra a la última. Y no hay nadie que te lo pueda negar. Entonces lo que viene tampoco, que es la última C, que es la consumación. Aunque muchos no lo crean, no somos solo este cuerpo, y cuando nos morimos, lo que hemos hecho con respecto a Jesús determina nuestro destino, o el cielo o el infierno. Mateo 25:46, dicho por Jesús mismo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El infierno es el horror que nunca
podemos imaginar. Y es tan real como este minuto que estamos viviendo vos y yo acá. Es tan real como la risa que tuviste hoy y el llanto que tuviste hoy. Es real. El cielo es la gloria que nunca mereceríamos y que no podemos imaginar cuán grande es, pero es tan real como vos y yo en este momento. Y habrá un juicio de parte de Dios y tenemos que creerlo. Y tenemos que estar seguros que vamos a estar ante el juez justo, delante de Dios vamos a estar. Y en ese momento va a ser consumado todo el plan de Dios. Unos para juicio en el infierno, otros para bendición en la vida eterna. Y en ese momento Dios consuma su ira y Dios consuma su gozo. Dios, ¿cómo que nosotros cantamos en el Sofonía? ¿Cuánto? Dice, ¿cómo dice? Que Dios se alegra en nosotros. ¿Sabes cuándo? Y vos decís, se alegra en mí con todas las embarradas que me mandé hoy. ¿Sabes cuándo se va a consumar la alegría de Dios? Cuando vos y yo llegamos hasta el trono del juez y nos dice, vení para acá. ¿Sabes cuándo se va a consumar la ira de Dios contra los pecadores? Cuando llegue la hora, se enfrenten al juez y les va a decir, para el infierno te, mijito. El infierno no es propiedad del diablo. No le pertenece al diablo. No lo maneja el diablo. No lo creó el diablo, ni lo va a mantener por la eternidad el diablo. El infierno le pertenece a Dios, lo maneja Dios, y el que va a mantener por la eternidad al infierno funcionando va a ser Dios. ¿Cuál de los atributos de Dios va a mantener el infierno funcionando por la eternidad? La ira de Dios. El juicio de Dios va a ser sin favoritismos. No es porque vos hiciste cosas lindas. No, la salvación es por fe en Jesucristo, no por lo lindo que hicimos. Es por la fe en Jesucristo. Y dice Romanos 2:6 que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos 17:31. No va a haber favoritismos. No va a haber de que yo soy amigo del pastor. Pero re amigo, toda la vida del pastor fui re amigo. Fui re amigo del maestro de escuela dominical y éramos re amigos. Yo iba a la escuela dominical y era mi amigo. No te salva. Otro versículo que te muestre que va a ser por justicia. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hebreos 9:27. Primero leímos Hechos 17:31 y ahora 9:27 de Hebreos. Y más. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10 del 26 al 27. Nadie que crea un pedacito de la Biblia puede negar el juicio de Dios, donde Dios va a consumar su gracia con los salvos y va a consumar su ira con los que le rechazaron. Me quedo un segundito. Lo importante en tu vida no son los sueños que cumplís. Lo importante en tu vida no es si llegás a viajar o no viajar. Lo importante en tu vida no es cuántos amigos tenés. Lo importante en tu vida, lo doloroso en tu vida no es cuánto perdés. Lo importante en tu vida es que cuando vos cumplís un sueño estás reflejando a Dios en tu vida. Que cuando vos trabajás, reflejás a Dios en tu vida. Cuando vos tenés amigos, reflejás a Dios en tu vida. Cuando vos perdés lo que más amás, vos reflejás a Dios con tu vida.
fuiste creado para ser el reflejo de Dios.